Tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Francisco, muy buenas. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Ingeniero, buenas tardes. Hola, Samuel, muy buenas. Buenas tardes, Inge. Kevin, buenas. Inge, buenas tardes. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? Santiago, Buenas tardes, profe. buenas, José.
Hoy tenemos afilado, chicos, así que vamos a afilado espacial, también lo llaman, ¿no? Afilado sirve para destacar la intensidad de la imagen, de los objetos en la imagen. ¿Cómo les puedo decir? Como les digo, se realiza mediante la derivada espacial y lo que permite es realzar los bordes, ¿no? Entonces, si queremos hacer algún tipo de detección de bordes, pues también podríamos utilizar esto. Y también disminuye cierto ruido en la imagen, que podría ser por, como les decía, algún tipo de gota de lluvia, de algún sucio en la cámara. ¿Okay? Entonces también nos permite disminuir esos ruidos. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de la derivada. Entonces veamos, vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente imagen, ¿ya? Le vamos a llamar f por una función, ¿no? Una función en dos dimensiones. Vamos a ponerlo así, 2, 4, 2, 4. Ahí, ¿ya? Y vamos a poner el laplaciano, así se nota el laplaciano, de segundo orden, ¿de acuerdo? Yo voy a poner unas definiciones. Vamos a dar unas pequeñas definiciones. Los chicos que recibieron esto, pues tranquilos. Los que no, también estén súper tranquilos porque no es que voy a desarrollar toda la teoría de derivadas aquí, pero sí es bueno que lo sepan para que entiendan cómo voy a aplicar y cuál debería ser el resultado, ¿no? Entonces vamos a suponer nosotros que tenemos una imagen F y dentro de sus celdas, de los píxeles, tenemos esta información, ¿ya? 100. Bien. Entonces 50, 50, 50, 60, 60, 60, 90, 90, 90 y 100, 100, 100. Entonces ustedes fíjense en que en los bordes tenemos varias intensidades, ¿no? Entonces los más oscuros van a ser los que están pegados al 0, es decir, por el 50, los más claros los que están pegados al 255. Ya. El laplaciano de esto, y es en la clase que nos vamos a centrar el día de hoy, es esto que está aquí. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo obtener este laplaciano, ¿ya?
a partir de la información que esté en la imagen. ¿Ok? Justamente ese es el tema del día de hoy. Ya, si sumo la imagen original más este laplaciano, lo que vamos a obtener es una imagen en donde va a resaltar los detalles, ¿no? Entonces, acuérdense que la información más clara, ¿de acuerdo? La información más clara, es decir, los que están pegados a los de 255, va a ser en realidad lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces, si se fijan, los que estaban más pegados al blanco, al 255, van aumentando su intensidad, se convirtieron en 110. Lo que hay que sumar son estos dos, ¿ok? Y los que son cercanos al cero, pues disminuyen su intensidad. De tal forma que los objetos que estaban presentes en la imagen, sus bordes quedan totalmente resaltados, ¿no? Ya, si se fijan, esta era la imagen original. Esta es la imagen resultado. ¿Qué logramos? Fíjense, los valores que estaban cercanos al cero, o sea, los valores oscuros en realidad son esos, ¿no? Se hicieron más oscuros luego de esta operación, ¿de acuerdo? Y los valores que estaban claros, como estos que están de este lado, miren, aumentaron su intensidad. Eso quiere decir que en la imagen van a resaltarse. No es que yo me inventé otros, ¿no es cierto? No es que yo me inventé otros, simplemente los resalté. Ya, la clase de hoy, pues, justamente va a estar centrada en cómo podemos resaltar justamente los detalles de esa imagen. Y si ustedes se dan cuenta, si cualquier ruido que pudo haber existido, ¿de acuerdo? Con estas operaciones que vamos a aplicar, se disminuyen el efecto de esos ruidos, ¿no? También nos sirve entonces como un filtro. También le dicen filtro pasa altas. Los que no estamos muy pegados a la electrónica, ¿qué significa el pasa altas y qué significa pasa bajas? Entonces, en el espectro luminoso, chicos, en el espectro luminoso, hay frecuencias a las que nosotros vemos, un espectro en donde nosotros vemos, no voy a poner aquí las características ahora porque en algún momento vamos a hablar de esto más a detalle, pero para que me entiendan, ¿no? Hay un espectro en el que nosotros vemos determinadas frecuencias. Hay otros espectros en donde no podemos, nuestra vista no alcanza, porque son frecuencias o muy altas o frecuencias muy bajas. ¿De acuerdo? Un filtro pasa altos, lo que permite es se queda con las frecuencias bajas, deja pasar las frecuencias altas. Un filtro pasa bajas significa que deja pasar las frecuencias bajas y se lleva y elimina las frecuencias altas. Entonces, esta operación que vamos a desarrollar ahora también podría servir como filtro pasa altas. De esos términos no se preocupen, porque no voy a utilizar para este capítulo, llamémoslo así, para esta clase. Sí vamos luego a ver, pero para esta clase no. ¿Okay? Entonces, simplemente que si por ahí pues van a investigar y les aparece que en vez de sharpening les aparece un filtro pasa altas, pues puede ser que estén asociados los dos temas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar de una derivada la derivada de una función, ¿no? Vamos a hablar de la derivada. Entonces, supongamos que tenemos esta función, f va a ser igual. Entonces, voy a tomar una fila de alguna imagen que tenga estas intensidades, ¿de acuerdo? De estos píxeles. Entonces voy a poner 100, 100, 100. ¿Sí? Entonces nos tomamos una fila de una imagen, ¿no? Y estos van a ser los píxeles. Ya. Si utilizamos la definición de derivada o de f con respecto a x, solo tiene una dimensión, ¿de acuerdo? Esta es una sola dimensión de esta función. Esto va a ser igual, entonces, por la definición de derivada será igual a x más 1 menos f de x dividido para un h, ¿no? Pero como aquí los píxeles son enteros, entonces no hay ningún h, porque es una medida discreta, es una medida que lo hacemos uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta ningún h en su definición.
Muy bien, entonces vamos a calcular la derivada utilizando esta fórmula. Entonces decimos, ¿no? Tomamos el mismo tamaño de la imagen. Y el primer valor será, miren, será f de x más 1 menos f de x. Entonces nosotros ponemos números a las x. ¿Qué representa la x en esta función? Pues representaría esto de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Okay? Ya. Entonces calculemos el primer valor de la derivada. Reemplacemos con x igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que hacer f de x más 1 menos f de x. Tendríamos que hacer f de 1 más 1 menos f de 1. Tendríamos que hacer f de 2 menos f de 1. ¿Ok? Entonces, f de 2, vamos a ver aquí el número 2. ¿En dónde está el número 2? Aquí, ¿no? En esta celda. Será 50 menos f de 1, que es este de aquí, 50. Entonces, la derivada es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces dice la operación, este menos este. Luego voy a hacer la operación, este menos este. 10. ¿De acuerdo? Hice la operación para ese 10. Hice este menos este de aquí. Y obtuve ese 10. Luego para la siguiente hago este menos este. Yo tendría un 30. Luego hacemos este menos este. Y tendríamos un 10. ¿De acuerdo? Luego haríamos este menos este. 0. Luego haríamos este menos este. 0. Ya. Luego tendría que hacer este menos este. Pero como no tengo, ahí queda. ¿De acuerdo? Como ya no hay más valores, ahí queda. Es por la derivada, ¿no? Por la definición de la derivada. Para derivar, para obtener la derivada numérica, pues necesito un valor más. Pero si no tengo, pues ahí queda. Y no ponemos 0. ¿De acuerdo? No ponemos 0. Simplemente ahí queda. ¿Ok? Porque no hay información. Ya. Si hacemos la segunda derivada, vamos a poner la definición de la segunda derivada. Acuérdense que la segunda derivada de una función va a ser igual a f de x más 1 menos 2f de x más f de x menos 1. ¿De acuerdo? Dividido para h. Así, chicos, si algo no se acuerdan, pues revisen su cuadernito de derivadas, la definición. Y si no vieron derivadas, pues ya tengan esto como la definición de la segunda derivada. ¿Okay? Ya. Vamos a hacer lo mismo entonces para la segunda derivada, ¿no? De nuestro vector. Entonces, acuérdense que esta de aquí sería df de x es igual. Entonces vamos a hacer d2, la segunda derivada de f de x al cuadrado. Esto va a ser igual, entonces. Hagamos el ejercicio, ¿no? Igual otra vez tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomemos x es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer f de x más 1 más f de x menos 1 menos 2f de x. Esto me dice que es la función de la ecuación de la segunda derivada, ¿sí ven? Solo que pasé el f de x al final. En imágenes es bueno mandarle esto para el final, ¿ya? Pero la definición de segunda derivada, pues por lo general se escribe así. Fíjense que acá acabo de escribir lo mismo, solo que en otro orden. Entonces reemplazamos donde dice x por 1. Entonces diríamos f de 1 más 1 más f de 1 menos 1 menos 2 por f de 1. Si reemplazamos esto, diríamos f de 2 más f de 0 menos 2f de 1. Ahora, acuérdense que nuestra función empieza en x es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, f0, x igual a 0, no tenemos información. Entonces, por lo tanto, no se calcula, porque no tengo la información de f de 0. Acuérdense que tenemos f1, f de 2,
desde 1 empezamos, ¿no? F de 0 no existe, entonces esta no se calcula. Ok. Como resultado, entonces tendríamos que dejar aquí, en cambio, la primera celda vacía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no la puedo calcular. Simplemente la dejamos vacía. Luego reemplazamos x es igual a 2. Entonces, lo mismo. Voy a hacerlo así, ¿no? Ya. X más 1. Voy a escribir otra vez para no olvidarnos. X menos 1 menos 2 de f de x. Si reemplazamos el 2, tendríamos 2 más 1 más 2 menos 1 menos 2 por 2. ¿Ok? Este es 1. Y aquí tendríamos f de 3 más f de 1 menos 2 f de 2. Ya, ahora sí tenemos todos los valores, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver f de 3, ¿a qué es igual? Entonces me ubico en el puesto 3 y miro cuál es f de 3, 60, más f de 1, me ubico en el puesto 1, aquí, ¿de acuerdo? Miro cuál es el f de 1, 50, menos 2 por f de 2. F de 2 está acá arriba, 50 por 2 por 50. Entonces tendríamos 100, ¿no es cierto? Menos 50, ¿de acuerdo? Tendríamos 50, menos 50, más 60, tendríamos que este resultado va a ser igual a 10. Entonces aquí ponemos igual a 10. Ya, va a ser el otro, ¿no? Y luego ustedes le terminan hasta el 7. Hagamos x es igual a 3. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? F de 4 directamente ya, más f de 2 menos 2f de 3. ¿Ok? Ya si reemplazamos y hacemos lo mismo que estuvimos haciendo aquí. Ya, entonces vamos a ver, f de 4 tenemos que es 90, más f de 2 tenemos que es 50, y menos 2 por f de 3. F de 3 que es 60. Entonces tendríamos 120, 70, 60, ¿no? 70, 90, 20. Aquí tendríamos igual a 20. Ya. Y ustedes le completan los demás. ¿De acuerdo? Ustedes le completan los demás. ¿Ya? Igual, no voy a poder hacer con el x igual a 7 porque me van a faltar valores también. ¿De acuerdo? Entonces, tanto aquí como al final me van a quedar una celda vacía. Pero bueno, a lo que quiero llegar es cómo hacer la derivada, ¿no es cierto? Cómo se interpreta la derivada si tenemos funciones discretas, y en este caso, pues estoy trabajando con una fila de una imagen, ¿no? Una fila de una imagen. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el laplaciano? Ya que hemos visto la derivada, vamos a escribir qué significa el laplaciano. Se denota de esta manera. ¿De acuerdo? Y si es de segundo orden, pues se lo escribe así, como d cuadrado f con respecto a dx cuadrado más d cuadrado f, la derivada parcial, ¿no? De segundo orden, de dy cuadrado. Okay. Ahora, miren, si utilizo esta definición aquí, ¿no? De la segunda derivada, entonces podríamos escribir esto de la siguiente manera. Por ejemplo, miren, df de x al cuadrado va a ser igual. Voy a utilizar la definición de la segunda derivada. Entonces, acuérdense que f, si ustedes se fijan, ahora como voy a trabajar en una imagen, entonces f ya no solo depende de x, sino que depende de y también. ¿De acuerdo? Porque es una imagen. Aquí solo trabajé con una fila, por eso decíamos de x, ¿no? Pero ya cuando trabajo con la imagen, con esta grande de aquí, ya tengo valores tanto en x como en y. ¿Ok? Entonces, por eso le ponemos que la derivada ya de esa función va a tener dos argumentos. Si utilizamos la definición con respecto a x, miren, será f de x más 1 más f de x menos 1 más, y aquí tendría, en realidad menos, ¿no? Y aquí tendríamos que poner 2f de x. Ya, si ustedes se fijan, dejé ahí un espacio. Es una función que tiene dos argumentos. Como estoy realizando la derivada parcial con respecto a x, entonces y se mantiene constante. ¿Ya?
Es lo mismo que escribí, solo que como ya tengo el otro argumento, es una función que varía en x y en y. Entonces, como es la derivada parcial con respecto a x, ¿de acuerdo? Y se mantiene constante. Lo que no pasaría, por ejemplo, si hago lo siguiente, d cuadrado de f de y cuadrado, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual. Entonces pondríamos f. Aquí, en cambio, la x se mantendría constante porque estoy derivando de manera parcial con respecto a y. Entonces tendríamos y más 1. Perdón, eso le voy a dejar ahí. Coma y menos 1. Menos 2f de. Y aquí tendríamos que poner coma y, ¿no? Ya. Si completamos, decimos que x debe ser constante. Entonces aquí simplemente ponemos la x. ¿Ya? Entonces, miren, tengo tanto la derivada parcial de la función. En este caso, yo le llamo función, pero es nuestra imagen, ¿no? De nuestra imagen con respecto a x. Y aquí estará la derivada parcial de nuestra imagen con respecto a y. Bueno, así, si ustedes querían ver una aplicación de las derivadas parciales, pues aquí tienen una aplicación. ¿Ya? Bueno, ya la vamos a ver en la imagen. Ahora, ¿qué pasa si entonces calculamos el laplaciano de esa imagen? ¿De acuerdo? El laplaciano de esa imagen. Entonces, lo que nos tocaría hacer es sumar toda esta expresión más toda esta expresión. ¿Ok? Ya, entonces vamos a sumar eso. Esto va a ser igual. Sí, ¿no? Porque esto nos dice la ecuación del laplaciano. Entonces voy a sumar los dos. Vamos a ponerlo. F, pongámoslo así, de x más 1, y, más f de x menos 1, y. Ya tomé este término, ya tomé este término. Más, voy a sumar con este término. F de x, y más 1. Más, faltaría este aquí, f de x, y menos 1. ¿Correcto? Y miren, estos son dos iguales, ¿no? Entonces, si sumamos, me quedaría menos 4fx, y. Y lo que resulta es que acabamos de encontrar un filtro llamado el filtro de Laplace, ¿no? Filtro de Laplace o laplaciano. ¿Cómo? Pues ya les voy a explicar cómo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a pasar este laplaciano, o el ejercicio es encontrar, porque en realidad esa es la operación que vamos a hacer para el afilado, ¿no? Entonces decimos encontrar el laplaciano de los píxeles indicados. Okay, entonces vamos a poner aquí una imagen. Ponemos una imagen. Y ahí. Estamos bien. Ya, entonces miren, esta imagen va a tener 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20. Ok. Y todo lo demás vamos a tener 10. Si ustedes se fijan, acabo de poner los bordes ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si viéramos como una imagen, entonces veríamos que esto es el borde de la imagen, al menos de esa, ¿no? Si la pudiéramos mostrar. Ya, entonces necesito calcular el laplaciano, chicos, el laplaciano de este de aquí y de este de aquí. Ese es el ejercicio. Vamos a calcular el laplaciano de ese elemento que está ahí en rojo y del elemento que está en verde como ejercicio, ¿no? De lo que acabamos de hacer. Entonces veamos. F va a ser igual. Entonces decimos que en nuestro caso, para el rojo, ¿no? Por eso le puse X es igual a 2, Y igual a 2. ¿Ok? Entonces enumeremos. Esto va a ser fila 1, perdón, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y
Ok, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces vamos a trabajar con el elemento 2, 2, ¿no es cierto? Porque es lo que está marcado con rojo. Si nosotros escribimos la ecuación que nos pide calcular el laplaciano, dice, ¿no es cierto? Reemplazamos f, en x reemplazamos el 2 y en y el 2 también. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos el elemento aquí en x, ¿no? Aquí reemplazamos la x. Sería 2 más 1, 3. En y, como es constante para x, se mantiene la y. Más. Aquí ahora reemplazamos el 2 del x, ¿no es cierto? Y la y también sería f de 2 menos 1, 1, coma y, 2. ¿No? ¿Correcto? Más f, reemplazamos la x, 2, y la y. Entonces sería aquí ahora, ¿no? Sería 2 más 1, 3, más f de, vamos reemplazando aquí, sería x2, y 2 menos 1, en este de aquí, ¿no? 2 menos 1, tendríamos que esto es igual a 1. Menos 4 por f de 2, 2. Ok, menos 4 por f de 2, 2. Vamos a calcular. F va a ser igual. Busquemos. Fila 3, de acuerdo, columna 2. Aquí dice, ¿no es cierto? Fila 3, columna 2. Entonces nos ubicamos en la fila 3, la columna 2, y el elemento que está ahí es este de acá, ¿no? Este 10. Ok. Más. Vamos a ver aquí. Fila 1, columna 2. Entonces, fila 1, columna 2 ahí mismo. Es este elemento de aquí. Más 20. Ok. Más. Vamos al siguiente. Fila 2, columna 3. Entonces nos ubicamos en la fila 2, en la columna 3, y el elemento es este 10. Por último ponemos más. Fila 2, columna 1. Entonces, fila 2, columna 1. Que sería este de aquí, ¿no? Esta columna 1. Este es 20. Entonces le marcamos así. Más 20. Ok. Menos. Le ponemos ahí menos. Cuatro veces el elemento que está en la fila 2, columna 2, que es el rojo, ¿no? Que es el elemento con el que quiero realizar la operación, 10. Ya, resultado de esta operación va a ser igual. Entonces decimos, ¿no? 10, 30, 40, de acuerdo a 60, menos 40, 20. El laplaciano de ese píxel es igual a 20. ¿De acuerdo? Es igual a 20. Ya. Ahora, noten algo, chicos, que para realizar esta operación, tome en cuenta solo los 4 vecinos del píxel. Si ustedes se fijan, miren, tomamos en cuenta este vecino, luego este vecino, luego este vecino, en cruz, ¿no es cierto? En X le tomamos en cuenta. Ya, entonces, miren, si hacemos lo mismo, la misma operación, ¿de acuerdo? Si hacemos la misma operación para el elemento de verde, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer lo siguiente. Identificar la cruz. Entonces, tan, tan. ¿Ok? Para no estar reemplazando que f de 3, ¿no es cierto? Identificamos la cruz. Los elementos que están a la cruz, sumamos todos. 10, más 10, más 10, más 10. ¿De acuerdo? Entonces sería este 10, este 10, este 10, este 10. ¿Ok? Menos 4 por la intensidad del píxel que estamos analizando, por 10. ¿Ya? Esto es igual a 0. Fíjense en algo que cuando hice el laplaciano de ese píxel y luego reemplace el valor, en vez de 10 voy a ponerle 0. ¿De acuerdo? Se hizo más oscuro. Ahora, fíjense en el 10, el inicial, ¿no?
cuando reemplace el valor del laplaciano, en vez de ponerle 10, que era con que empezamos este de aquí, ¿de acuerdo? Dio 20, claro, porque como está pegado a los de mayor intensidad, esos bordes se van a resaltar y los que están oscuros se van a hacer más oscuros, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa con esto. Ya lo vamos a ver en el MATLAB, a ver cómo esto iría variando. Ok. Ya. Hay varias aplicaciones. Uno de estos, como les digo, es este filtro que les llaman de Laplace. Si hacemos lo contrario a este filtro, lo que hacemos es desafilar, ¿de acuerdo? Las imágenes. También puede funcionar con un filtro de pasaltos y hay otro filtro de Sobel que nos permite dar realce a la imagen. Ya, bueno. Entonces, de eso se trata la clase de hoy. Ahora, miren, ¿cuál va a ser el núcleo, ¿no?, de este filtro? Acuérdense que desde que estamos haciendo filtros, tratamos de encontrar este núcleo. Ok, entonces decíamos que el laplaciano de esta imagen va a ser igual, ¿no?, a f de x más 1, y más f de x menos 1, y más f de x y más 1 más f de x y menos 1, ya, menos 4f de x, y. Entonces vamos a sacar el núcleo. Esto va a ser igual. Entonces, ubicamos el elemento xx en el centro. Entonces ponemos esto va a ser igual a menos 4. ¿De acuerdo? Este será el elemento xx, le pongo en el centro. Y su coeficiente, que es menos 4. Y luego ubico los coeficientes del vecino. Entonces ponemos x menos 1 será este de acá. Y su coeficiente 1. X más 1 será el de abajo. Y su coeficiente 1. Y más 1 será este de acá, con su coeficiente 1. Y y menos 1 será este de acá, con su coeficiente 1. Para completar el núcleo, pues ponemos 0, 0, 0, 0. ¿Ya? 0, 0, 0. Ahora, no se asusten, chicos, simplemente son técnicas, ¿no? Ese es el filtro, así se obtiene, y se lo obtuvo a partir de la segunda derivada. Estos son los coeficientes, justamente, de la segunda derivada de la imagen, ¿no? Y de cualquier segunda derivada, de cualquier función que está ahí. Bueno, para obtener este h, pues en realidad lo que hay que hacer es todo esto que acabo de mostrar aquí. Ahora, la derivada, chicos, la derivada, si yo escribo df cuadrado de x al cuadrado, pongamos la primera derivada. Si ponemos df de x, acuérdense que habíamos dicho que esto era igual a f de x más 1 menos f de x, ¿no? Esa es la definición de derivada. Ya. Pero también podría ser lo siguiente. ¿De acuerdo? Si sacamos el signo menos, multiplicamos por menos, tendríamos dx va a ser igual a menos de f de x más 1 más f de x. Eso sería si con la derivada negativa. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a f de x menos de f de x más 1. Ok. Si utilizamos, pero es menos la derivada, ¿no? Entonces, yo podría escribir la derivada también de la siguiente manera, como un avance atrás se llama, ¿no? Podríamos poner f de x menos f de x menos 1. Acuérdense que esto no es lo mismo, ¿no? Esto es df de x menos df de x es esta expresión. Por eso yo podría deducir que podría también escribir esta expresión. ¿De acuerdo? Porque voy como se llama esto con retrasos, y esta es la definición con adelantos. De las dos maneras se puede escribir la derivada. ¿Okay? De las dos maneras se puede escribir la derivada. Bueno, como este, o en realidad, o como esta.
Cualquiera de las dos es válida, ¿no? ¿Ya? Ahora, si utilizamos esta forma de expresar la derivada, h nos va a dar de la siguiente manera. 0, menos 1, 0, menos 1, 4, 1, 0, menos 1, 0. Sí, porque ustedes se dan cuenta que va a cambiar un signo, ¿de acuerdo? La definición, pues la forma de obtenerla va a ser la misma, solo que utilizando lo que hice aquí, solo que utilizando en vez de tactos adelante, utilizaríamos esta derivada con tactos para atrás. Bueno, chicos, no se asusten, lo único que me interesa es qué h voy a utilizar y por qué salió ese h. ¿De acuerdo? Y ya luego vamos a ver los efectos. Hay otra forma también de filtrar, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, entre el h, pongámosle h1 y el hc, ¿de acuerdo? Fíjense que entre los dos, pues, la diferencia es el signo. El efecto va a ser uno con un h y con el otro va a ser otro. Pero algunos tratan de modificar este núcleo aumentando aquí este valor o disminuyendo este valor, ¿no? Haciéndole 3, 5, 4. Entonces, bueno, esas más que todas son pruebas experimentales, no es que aparezca de una deducción o una fórmula matemática, sino que dicen, bueno, ¿qué tal si le pongo en vez del 4 un 3? ¿Qué tal si le pongo en vez del 4 un 5? Y se van a obtener algunos resultados. De la misma manera, si cambiamos la forma de calcular la derivada, vamos a obtener otros núcleos. Por ejemplo, 0, 1, 1. Ya vamos a ver el efecto de esto. 1, 1, 1. O tendríamos este H4. ¿Alguien quería preguntarme algo, chicos? Sí, que yo tengo una Dime, pregunta. Samuel. El 1 de la derecha no es con signo negativo de HC. Esta sí, perdón. Aquí. Gracias, Samuel. Sí. Ujú. Y hay otras formas, ¿no?, de calcular la derivada. Como les digo, yo aquí utilicé para hacer la deducción, la más simple, la que nos enseñan los profes de cálculo, ¿no? Existen otras formas de calcular derivadas y como resultado vamos a obtener estos núcleos que ustedes ven aquí. Pues eso simplemente ya los dejamos como algo que vamos a usar, ¿no? Como luego nos preocupará a nosotros de dónde apareció ese filtro. Pero la metodología es similar a la que está aquí, ¿de acuerdo? La metodología, simplemente utilizando criterios de calcular derivadas de otra forma. Por ejemplo, como esta que puse aquí. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver cómo aplicar esto, un filtro laplaciano, ¿no? Vamos a poner cómo calcular un filtro laplaciano con una derivada de segundo orden. Ya, entonces, con una segunda derivada, una derivada de segundo orden. Entonces, miren, para obtener ya el resultado, se denomina la función gxy, la nueva imagen, a la cual le vamos a pasar el filtro, va a ser igual. Entonces será f de x, la imagen original, menos el laplaciano que acabamos de calcular. Entonces, esta es una forma de filtrar la imagen con el laplaciano, ¿no? Se denomina G la imagen resultado, esta es la imagen original y este es el laplaciano. ¿Ya? Esto, si es que estoy utilizando la derivada con avances, ¿no es cierto? Si estamos utilizando la derivada con avances como la puse aquí. Si estoy utilizando esta derivada, miren, aquí es f de x más 1 menos f de x. Aquí es f de x menos f de x menos 1. Si estoy utilizando esa derivada para determinar el filtro, entonces tendría que poner aquí más, ¿de acuerdo? Que va a cambiar el signo. Nada más. Entonces, a esto se le conoce como una máscara negativa. Y esto se le conoce como una máscara positiva. ¿Para qué digo esto? Así, chicos, hagamos un filtro laplaciano con máscara negativa. ¿Qué querrá decir? Entonces que tengo que calcular la segunda derivada.
Aquí miren, calculé la segunda derivada solo de 2 puntos, ¿no? Aquí calculamos solo de 2 puntos, de 2 píxeles en realidad, ¿no? Entonces me dicen, calcule la segunda derivada de esta imagen, pues un filtro laplaciano, hay que calcular la segunda derivada, obviamente, de todos los puntos que están ahí. ¿Okay? Y me dicen máscara negativa, tengo que restar. O me dicen máscara positiva, tengo que sumar la segunda derivada. Y eso ya va a ser el resultado del filtro. Como les digo, para mejorar este filtro, o aumentamos o disminuimos el centro, ¿de acuerdo? O aumentamos o disminuimos el centro. Si nosotros decidimos utilizar la máscara positiva, es decir, decimos GXY va a ser igual, ¿de acuerdo? A f de x, y más esto de f de xy más el laplaciano de f de xy, deberíamos calcular entonces el laplaciano de la siguiente manera. F de x, y va a ser igual a 4f de xy menos f de x más 1, y menos f de x menos 1, y menos f de x, y más 1 menos f de x, y menos 1. Si decimos utilizar esto de aquí, g de xy es igual a f de x, y menos f de x, y, ¿de acuerdo? Entonces, delta f de x va a ser igual a f de x más 1, y, más f de x menos 1, y, más f de x, y menos 1, más 1 hagamos primero, más f de x, y menos 1, menos 4f de x, y. En imágenes, por lo general, usamos este de aquí. No usamos la resta, ¿de acuerdo? No usamos la resta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un píxel 10 y por lo general este también es positivo, este gradiente, ¿no? Pero, digamos, nos da como resultado 20. Entonces tendríamos que hacer la operación menos 10 menos 20 es igual a menos 10. Entonces una imagen que me dé un valor negativo no resulta. Por eso se usa siempre este positivo, este gradiente. ¿De acuerdo? Siempre va, en la mayor cantidad de casos, vamos a utilizar esta fórmula y para calcular el gradiente, pues vamos, el laplaciano, ¿cuál gradiente? El laplaciano, vamos a utilizar esta expresión que está aquí. ¿Ya? Muchos, como les decía, modifican el laplaciano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ponemos g de x, y va a ser igual. Si calculamos de esta manera, ¿de acuerdo? Y reemplazamos esta expresión acá arriba, vamos a tener lo siguiente, ¿no? F de x, y, que es lo que tenemos aquí, y reemplazamos este gradiente, más f de x, y, menos, ¿de acuerdo? F de x más 1, y, f más f de x menos 1, y, más f de x, y más 1, más, perdón, menos, ¿no? Menos f de x menos f de x, y menos 1. Bueno, este y este, aquí es 4, no olvidé, chicos, este es 4. Ya, si sumamos ese y ese, entonces tendríamos 5 f de x, y, menos f de x más 1, y, más f de x menos 1, y. Este también signo me equivoqué. Todos son menos, ¿no? Todos son menos. Menos, menos. Menos f de x, y más 1. Menos f de x, y menos 1. Ya. Y miren, si sacamos eso como otro filtro, hacemos igual, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo el filtro HG, va a ser igual. Entonces, miren, ponemos en el centro, en el x de x, ponemos el valor 5 y luego los coeficientes, ¿no? Aquí tendríamos menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Y así podríamos ir aumentando también el valor del centro para obtener un mejor resultado. Ya, ahora,
¿Cómo obtuve este valor, los valores de este filtro que ustedes ven ahí? ¿De acuerdo? Que ustedes ven ahí. Entonces es que obtuve el laplaciano de esta imagen. El laplaciano de esta imagen es esto. ¿De acuerdo? Y luego sumé y ya obtuve la imagen totalmente filtrada. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacerlo aquí y luego pues nos vamos a hacerlo en MATLAB. Entonces vamos a poner nuestra imagen f de x, y va a ser igual a la siguiente imagen, a la que puse al inicio de la clase, ¿no? Nos tenemos 50, 50, 50. Los tres y me falta un 50. Ya, aquí tendríamos 60, 60, 60, 60, 90, 90, 90 y 100, 100, 100. Ya. Entonces, acuérdense que el laplaciano estaba determinado por este filtro, ¿no? Que tiene aquí 4, 0, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 0. Ya, entonces voy a trabajar con el primer elemento, con este de aquí. Ya, entonces vamos a ponerlo ahí. Miren, voy a dibujar. Voy a poner aquí, con el mismo color, vamos. El núcleo el centro del núcleo, ¿no? El centro del H, que es 4. ¿Qué es el 4? Aquí vamos a poner los demás valores. ¿Sí? Y le completamos, ¿no? 0, 0, 0, 0. Ya, entonces vamos a calcular el laplaciano para ese elemento, para el 1, 1. Esto va a ser igual. Entonces, debo tomar la cruz. ¿Se acuerdan que deberíamos tomar la cruz? Ok. Entonces, arriba la cruz no hay. Ok. Bueno, pero en imágenes, si no hay este valor, ¿no? Este valor de aquí. En la imagen no hay. Solo está en el filtro. Ok. Entonces, lo que se hace en ese caso es simplemente volver a repetir el mismo valor, porque se trunca la imagen, ¿no? Por ejemplo, ahí me dice, utilice el valor. Miren, si enumeramos esto sería 1, 2, 3, 4. Y tendríamos 1, 2, 3, 4. Si enumeramos los elementos de la matriz, ¿no? Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acuérdense que para hacer el laplaciano de este elemento, ¿de acuerdo? Necesito la cruz. Este elemento de acá arriba, este elemento de acá, este de aquí y este de acá. Son 4. Pero solo tengo 2. La fórmula, acuérdense que dice 4fx, y menos fx más 1, y menos fx menos 1, y menos fx y más 1 menos fx y menos 1. Ya, entonces vamos a ver, estos elementos son la cruz, ¿se acuerdan? Lo cruz. Entonces esto va a ser igual a 4 veces el elemento que me interesa, 50. Ok, que estoy trabajando con este, ¿no? Por eso el 4 ahí. 4 veces el elemento que me interesa. Menos el elemento de arriba. Como no hay, ¿no es cierto? Porque estoy en el 1. Bueno, el elemento de abajo sí, no sería 1 más 1, 2. ¿De acuerdo? Esto sería 1 más 1, 2. Y que vale 1. Entonces tengo que buscar el elemento 2, 1.
que es este de acá. Chicos, permítanme un rato que si no esto no va a parar. Ya, chicos, perdón. Entonces, miren, le buscamos el elemento 2,1, que será este de abajo, el de la cruz 50. El x menos 1 es el que no hay, ¿no? El que sería este de acá. Pero bueno, entonces le volvemos a repetir, le truncamos, le dejamos 50. El mismo, ¿de acuerdo? Menos. El x y más 1 sería el 60 de al lado, ¿de acuerdo? Y el x y menos 1 sería este elemento de la cruz que no existe. Entonces volvemos a repetir el 50 otra vez. Truncamos con el mismo valor. ¿Ok? Y esto, pues si hacemos menos 50, menos 50, menos 100, menos 150, sería aquí, miren, 200 menos 210. Esto va a ser igual a menos 10. Ahí tendríamos el gradiente, ¿de acuerdo? Ahora, si queremos encontrar la imagen o el píxel de la imagen filtrada, va a ser GXY. Acuérdense que esto es igual a f de x, y más el gradiente f de x como y. Entonces esto va a ser igual a 50 menos 10. Esto va a ser igual entonces a 40. Ya, si le pasamos este filtro en este píxel laplaciano, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos es este valor. Entonces miren, como si los valores están cercanos o son oscuros, el filtro los hace más oscuros. ¿Ok? El filtro les convierte en totalmente en píxeles oscuros. ¿Ya? Y si están como que un poco claros, entonces el píxel los vuelve, cada vez los torna más claros si están dentro de los píxeles claros. Ok, ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bueno, luego del break entonces venimos y lo hacemos de MATLAB, ¿ya?
¿Sí ven, chicos, del MATLAB? Sí, Inge. Bueno, entonces CDC, clear all. ¿Y qué nos falta? Close all también, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo acá arriba. Ponemos CLC, close all y clear all. Leer una imagen. Ya, las de siempre, las que tenemos ahí, las de entrenamiento, acuérdense que hoy hacemos imágenes, con las imágenes y el viernes intentamos hacer con el video, ¿ya? Entonces vamos a llamarle i, va a ser igual a inRead. Ponemos aquí el nombre de la imagen, que es G, voy a trabajar con GST2, ¿ok? .jpg. Ya, chicos, si ustedes se dieron cuenta, hice todo en 2D. Así que vamos a trabajar en escala de grises. Pero también puedo trabajar en 3D y el filtro se va a pasar a cada una de las bandas. ¿De acuerdo? Bueno, lo hagan en casa, ustedes por interés le podrían hacer, ¿no? Pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que voy a cambiar esto a escala de grises y vamos a poner que esto va a ser igual a RGB to gray y entonces mostramos el resultado y ponemos la E-Gray. Vamos a ver este y este. Y Gray. No fue intencional. Ya ahí está, chicos, la E-Gray, ¿de acuerdo? Con la que vamos a trabajar. Vamos a ver qué nos proponen cada uno de estos filtros. ¿Ya? Entonces, miren, bueno, la teoría ya no me interesa, vamos a poner aquí los filtros y el gaussiano en primer lugar. Perdón, gaussiano, laplaciano, ¿no? Laplaciano. Entonces, miren, voy a ponerle W0, no lo voy a usar, pero miren, simplemente para mostrar que MATLAB los tiene, es igual a F special, ya habíamos venido usando esta función, ¿de acuerdo? F special y el nombre, Laplacian, coma 0, ¿no? ¿A qué se refiere la primera variación del Laplaciano? Y run in advance, pongámoslo aquí ya que es igual al W0. Entonces, fíjense, es el que habíamos obtenido, ¿de acuerdo? Con el gaussiano que resolvimos, el laplaciano, con el laplaciano que resolvimos en la pizarra. Bueno, también podemos hacer lo mismo, miren, escribir a W1, voy a escribir lo que nosotros obtuvimos, que va a ser lo mismo que está ahí, ¿no? 0, 1, perdón, 0, punto y coma, y luego tendríamos 1, espacio, menos 4, espacio, 1, punto y coma, 0, 1, 1. Bueno, si le ejecutamos, lo que vamos a obtener es el, por ahí me equivoqué, aquí me falta un 1, ¿no? El 0, 1, 0. Entonces le voy a dar run. Y si comparamos con el W0, pues es el mismo que nos proporciona MATLAB. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a dejar el nuestro, que lo hicimos a mano, y para que vean que también lo pueden utilizar con el laplaciano de aquí. Ya. También habíamos dicho que había algunas variaciones del filtro. Habíamos puesto, acuérdense que teníamos el W2. Ok, W2.
Me voy a poner así, miren. 0, menos 1, 0, punto y coma, menos 1, 4, menos 1, punto y coma, 0, ahí se me fue un 1, ¿no? Aquí arriba. Ya, ahora sí. Ahí tendríamos 0, menos 1 y 0, ¿no? 0, menos 1 y 0. ¿Ya? Bueno, si ejecutamos esto, ahí va a estar el otro que habíamos puesto, ¿no? Con máscara positiva. Entonces, punto y coma. Ya. Luego hagamos el otro que había puesto un especial, ¿no? Había puesto un W3, que es igual. Luego había puesto menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1, 8, menos 1. Y menos 1, menos 1, menos 1. Vamos a ver varios efectos. Y este que habíamos obtenido al final, sumando el laplaciano, W4, que es igual, ¿no? Y lo habíamos puesto 0, menos 1, 0, menos 1, 5, menos 1, punto y coma, 0, menos 1, 0. Ya ahí tenemos algunos núcleos para hacer las pruebas. Entonces, voy a hacer el primer, vamos a filtrarlo, ¿no? Vamos a hacer el primer F, el primer delta cuadrado F, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aplicación de los filtros. Es decir, voy a encontrar el laplaciano para toda la imagen. ¿Cómo hacemos? Entonces, esto va a ser, pongámosle, D1, ¿de acuerdo? D1 va a ser igual a filtro, IM, ¿no? IM filter, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarlo a nuestra imagen gray. Vamos a aplicarle el W1 y el W0 son el mismo, así que podrían utilizar cualquiera de los dos. ¿Correcto? Y este es un comando simplemente para que se replique toda la imagen, ¿no? Ya. Podríamos mostrar ya que es igual el resultado, ¿no? Entonces vamos a poner aquí resultados. Esto es como se vería lo que se conoce como la máscara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo. Y figure, no figure, vamos a poner el plot, subplot. Entonces lo de siempre, ¿no? 2,1,1. Ponemos la imagen original. Y gray, que sería la original, ¿no? Title. Original en escala de grises, ¿no? Ya. Y subplot 2,1,2 y un show, y aquí ponemos, vamos a poner aquí la máscara que acabamos de calcular, ¿no? Pues bueno, perdón, no apliqué la máscara, entonces vamos, leemos la imagen, la muestro en escala de grises, correcto, calculamos los filtros, aplicamos el primer filtro y graficamos como se vería. Entonces miren, esa es la máscara, ustedes pueden ver ahí. Si ustedes se fijan, miren, ella detecta ciertos bordes, si los notan, ¿no? Bueno, en este caso el D1. Y por aquí también, si ven los rayos, se pueden ver en su computador, me imagino que lo podrán distinguir de mejor manera. Ya. ¿Qué pasa si le aplicamos ya? ¿No es cierto? Acuérdense que la imagen resultante es el G, ¿no? El G es la imagen original más el D. ¿De acuerdo? El resultante es la imagen original, es decir, el gray más el D. Entonces vamos a ponerle aquí la aplicación, bueno, estos son los filtros, ¿no? La aplicación de los filtros. Y aquí vamos a calcular la imagen filtrada, ¿no?
Entonces veamos, llamémosle la imagen filtrada 1, va a ser igual a la imagen original. Bueno, estamos trabajando en escala de grises, más la primera máscara. Ok, ya, vamos a mostrar aquí la imagen filtrada 1 para poder comparar, ¿no? Imagen filtrada 1. No, perdón, me va a dar un error todavía. Vamos aquí. Run in advance, run in advance. Ya, chicos, si ustedes se fijan en algo, bueno, como es en escala de grises, pero aquí quiero mostrarles, miren, tanto, si se dan cuenta, los rayos en la de abajo se hicieron más claros, ¿no? Miren, sí los ven, ¿cierto? Vamos a ver el brazo ahora. Vamos a hacerle aquí uno. Entonces, lo que hace es resaltar, ¿no? Resaltar los detalles, ¿de acuerdo? Las manos, estos bordes. Pero bueno, aquí hay que tener cuidado porque como lo resalta, eso significa que los va a hacer más claros y los otros los va a tratar de oscurecer, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí nada más habrá que tener cuidado porque el fondo es totalmente blanco, ¿no? Es decir, eso pasa cuando ustedes ven este efecto, ¿no? Eh, líneas blancas donde un fondo blanco. Ok. Ya, lo que trataría de hacer este filtro es tratar de oscurecer donde hay píxeles oscuros, hacerles un poco más oscuros, como están por aquí, y tratar de resaltar los contornos, ¿no? Eso fue lo que hizo este filtro. Ya, vamos a aplicar el otro, a ver cómo se ve. Ok, vamos a poner aquí un filtro de 2. Entonces le vamos a aplicar EM Filter. Entonces aquí le ponemos lo mismo, ¿no? Y gray, W2, replic, punto y coma. Podríamos hacer todos ya, ¿no? Podríamos poner D3 con el otro filtro, D4 con el otro filtro. Ya, entonces aquí tendríamos I, filtro 2. Y grid más D2. Ya. Entonces, bueno, voy a poner 2, 2, 1. Pero vamos a poner aquí, bueno, la imagen original. Vamos a usar los tres, ¿no? 2, 2, 2. Dos, dos, tres. Y 2, 2, 4. Vamos a poner en la imagen 3 y la otra la dejamos pendiente, ¿ya? Y aquí pongamos el title para saber cuál es cuál. Title, le vamos a decir que esta es la imagen. Es la imagen con el W1. Esta será la imagen con el W2. Y esta va a ser la imagen ya aplicado el W3. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué nos falta? Ya tenemos los W, nos faltarían los D. Entonces, run in advance.
Nos faltarían las imágenes filtradas. ¿Ok? Y aquí podríamos mostrar los resultados, ¿no? Entonces, miren, con el W1 se resaltaron, miren, se aumentaron. Fíjense con el W2 cómo quedó, ¿no? Hasta las torres estas por aquí. En todos lados, miren cómo se resaltan ciertos detalles, ¿no? Lo que se conocen como bordes. Fíjense por acá. ¿Ok? Y aquí es donde mejor apreciación vemos de lo que se resaltó. Interesante sería ver solo las máscaras, los D, ¿no? Entonces vamos a poner aquí uno para mostrar las máscaras. Vamos a poner lo mismo. Voy a copiar esto. Para que ustedes puedan verle las máscaras, ¿no? Entonces sería, pongámosle D1, D2. Ahí estarían las 4 máscaras, D3 y D4. Entonces aquí sería W1. Este es W2. W3. Y el último que tendríamos W4. W4. Ya. Entonces vamos a ver las máscaras. Ajá. Aquí me falta W1, W2. Ya. Ese sería como se ven las máscaras, ¿no? Si estoy bien, D1, D2, D3, D4, Replace. Ujú. Y eso sería lo que nosotros utilizamos luego para obtener la imagen ya filtrada, que es la suma, ¿no? De estos dos. Dejen ponerle aquí un figure para que no me tape lo anterior. Y podemos obtener la comparación, ¿no? De la imagen filtrada y las máscaras utilizadas para realizar ese filtro. ¿Ya? Ok. Eso sería el efecto que nos da, ¿no? Podríamos resaltar los bordes y luego podríamos también hacer una identificación justamente de los bordes que tiene la imagen. Como aquí está, o sea, pues miren que utilicé estas imágenes bastante negras, entonces pues ese va a ser el resultado. Vamos a cambiarnos con la otra gótica, con la número 1, y le ejecutamos todo, ¿de acuerdo? La 1, vamos desde acá, run in advance, run in advance, es esa, run in advance, ya tenemos los núcleos, aquí vamos a obtener las máscaras, ¿sí? Aquí ya vamos a aplicar el filtro, y aquí sería lo que deberíamos ver, ¿no? Bueno, aquí como hay bastante negro alrededor, pues es difícil determinar las líneas de contorno. Y estos son los elementos que se utilizaron para realizar los filtros. Me saco un poco. Ok. Vamos a seguir, ¿ya? Solo denme un cinquito.
Oye, chicos, esperen que tengo que cargar esta cosa. Entonces, chicos, vamos a hacer la misma operación que hicimos para el gaussiano, pero voy a sacarme otro núcleo. Por ejemplo, uno que ya usamos la clase anterior. Vamos a llamarle W, va a ser igual a F special. Y le ponemos el nombre average, ¿no? Media. Ok. Y le voy a poner que de 3×3. Ya, entonces vamos a ejecutarle. Mostramos el W. Y va a ser ese filtro de media, ¿ya? ¿De acuerdo? De 3×3. Ahora, le voy a hacer la misma operación que hice en la pizarra, ¿no? Pongo este filtro sobre cada uno de los píxeles de la imagen y veríamos cuál va a ser el resultado. Filtro como, por ejemplo, le ponemos, ¿no? Aquí. El resultado le voy a llamar S, va a ser igual a InFilter, como hace un momento. ¿De acuerdo? Y le voy a poner aquí la imagen en escala de grises y gray. Y le vamos a enviar el nuevo filtro, ¿no? También que lo replique toda la imagen. Replicate. Ya. ¿Qué voy a hacer? Miren, vamos a sacar la máscara, ¿no? La máscara también, bueno, sí, mask. Va a ser igual. Y ponemos la imagen, gray, menos el filtro, menos S. Le ponemos menos S, punto y coma, y vamos a mostrar esto, ¿no? Vamos a poner subplot 2,1,2, perdón, 1. Y ponemos show, ponemos la imagen original, y gray. Y aquí ponemos un subplot 2,1,2 y pongo show. Y le voy a poner la máscara, ¿no? Vamos a ver. No sé por qué no. Vamos a ver aquí. Ya. No me sale ningún error. Pero tampoco me sale ningún resultado. Y eso significa que ya va a colapsar, creo. Ahí está colgado.
Ya, entonces miren, la máscara que voy a utilizar luego de haber aplicado este filtro va a ser esta, ¿no? Ya. Y ahora, para desafilar, lo que tendría que hacer es sumar la máscara más la imagen. Entonces vamos a ponerle unsharp. Ok, esto va a ser igual a la imagen y gray más la máscara, ¿no? Más la máscara. Ya, mostremos la última imagen obtenida. Pero repasemos eso aquí. Command C, Command B, y en vez de la máscara vamos a ponerle el unsharp. O desafilado también, ¿no? Ya, entonces pongámosle ahí, así. ¿Right? Ya, en este no le noto muy bien. Bueno, vamos a usar la otra. Esta casi no nos ayudó mucho. Pongámosle la 2 y voy a recorrer otra vez todo por la 2, ¿no? Viene por aquí. Ahí estás. Vamos a obtener los núcleos. Luego aplicamos los filtros. Tenemos las máscaras. Luego tenemos las imágenes ya filtradas. Y aquí mostramos los resultados, ¿no? Las diferentes aplicaciones. Ahora hacemos este con filtro de media, obtenemos la máscara que queremos aplicarle, que es esta de aquí. Y luego le vamos a quitar la máscara. Ya. Esa es una forma de bajar la intensidad de los, de los bordes sin dejar de detectarlos, ¿no? Si ustedes se fijan en esta partecita de aquí, miren, y en esta parte de acá, ¿no? Como que se resaltaron algunos puntos en los que aquí no podíamos ver. ¿Ok? De la misma manera aquí se aclararon unos píxeles, ¿los ven? Y aquí perdimos un poco de detalle, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué hicimos? Ocultamos el detalle, ¿no? Por eso desafilar o de cierta manera ir ocultando los detalles. Ya. ¿Qué más podemos hacer con ocultar los detalles? Por ejemplo, no sé, porque tal vez un foco donde no debía haber estado, una fuente de iluminación donde no debería haber estado, entonces le podríamos pasar este filtro para que disminuya esas intensidades que no quisiéramos que aparezcan o que no nos interesaría que aparezcan, ¿no? Como les decía, también se puede aplicar esto como un filtro de pasa altas. Miren, entonces simplemente lo que hacemos es poner aquí ese filtro, le vamos a llamar HBoost. ¿De acuerdo? Y le voy a hacer igual a la imagen y gray más la máscara. Y para nosotros poder modificar esto en las altas, pues simplemente multiplicamos esto por una constante, ¿no? Por ser 2, 3, 4, 5. Bueno, hay que tener cuidado cuántas veces esto multiplicamos para no truncar la imagen, ¿no? Para no hacerle totalmente blanca. ¿Okay? Y pues luego lo que tendríamos que hacer es mostrar esto que está aquí en show, bueno, pongámoslo otra vez para comparar con la imagen original y que ustedes vean el resultado. Right. Ya. Suele pasar que, por ejemplo, cuando tenemos imágenes en escala de grises, eh, más bien imágenes en blanco y negro, y las traemos de las escalas, les llevamos a la escala de gris, ya se eliminan las altas frecuencias, ¿no? Y algunas bajas también, al momento de hacer la conversión esa de color en blanco y gris. Ya, en esta imagen no me muestra mucho detalle de lo que apliqué, pero fíjense en algo en los bordes de la luna, ¿no? Como que van aclarándose un poquito. Ven que en la otra imagen ya me va
como que delimitando, ¿no? Si nosotros aumentamos ese 3, vamos a ponerle un poquito más. Voy a poner un 5. Que las zonas delimitadas, al menos en los objetos, van a crecer, ¿no? Y si voy aumentando ese parámetro, pues podría ir aclarando de mejor manera los bordes. Y el afilado, como les decía, lo que nos permite es resaltar bordes, nos permite resaltar los bordes, y así nosotros podríamos delimitar objetos dentro de una imagen. Ya se podemos decir, bueno, me interesa esta parte, ¿no? Me interesa el rostro, me interesa, qué sé yo, que si hubiese alguna fruta, si hubiese algún objeto. Con eso nosotros podríamos hacer cierta delimitación. Ya, ¿qué más podríamos hacer con esto? Entonces, con el especial Sobel, vámonos aquí, Sobel, lo que podríamos hacer también es una detección de bordes. ¿Cómo lo hace él? Miren. Entonces hacemos un H, va a ser igual, ¿no? Y F special Sobel. Bueno, démosle run. Ese es, ¿no? Como es de 3x3, pues lo dejamos ahí. Y va a ser un afilado por filas. Si queremos hacer un afilado por columnas, lo único que tendríamos que hacer es H transpuesta. Es decir, cambiar las filas por columnas. Ahí tendríamos los dos núcleos, ¿no? El H, ¿de acuerdo? Y el B, que es la transpuesta del H. Voy a aplicarle el primer filtro H. Vamos a aplicar, pongámosle el T, qué sé yo, TH, ¿no? Le vamos a aplicar a la imagen en escala de grises. Entonces le ponemos ahí en filter. La imagen en escala de grises. El filtro H, ¿de acuerdo? Y lo mismo de siempre, ¿no? Replicate. Ya, luego voy a hacer lo mismo, solo que con el núcleo B. Y ponemos B. Y aquí le ponemos B. Ya, y lo que haremos aquí es, acuérdense que el resultado G es igual, vamos a sumar estos dos, miren, ABS del TH. Acuérdense que ahí puede haber valores negativos, ¿no? Más el ABS del TB. Cuando hacemos esos laplacianos, podríamos tener ahí valores negativos, por eso saco el valor absoluto. Ya, mostremos la imagen original, mostremos la máscara THTB y mostremos ya la imagen final G. A ver cómo nos quedó el resultado. ¿Ya? Entonces vamos a poner un subplot. 2,1, que vamos a usar 4. Los ponemos en show. Ponemos Y, que es la imagen original. Subplot 2,2. En show. Y aquí vamos a poner la primera máscara. Subplot TV. Y en show el TV. Aquí, mal, sí. 2,2,3. Aquí es el TV. Entonces, y aquí sería el último, subplot. Y tendríamos que poner aquí 2,2,4. Y aquí ponemos un show. Y aquí tendríamos que poner ya el resultado, que es la suma del TV más el TH más TV. Vamos a ver qué pasó ahí. Run in advance. Ya.
Entonces, bueno, ahí está la imagen original. ¿De acuerdo? Esta es la primera máscara con el TV, que es el Sobel. ¿De acuerdo? Este es el transpuesto. Aquí le hacemos un afilado por filas. Que pase por ahí. Aquí le hicimos un afilado por filas. ¿De acuerdo? Aquí lo hicimos un afilado por columnas. Y miren lo que dejamos de la imagen, ¿no? Pues lo que dejamos fue los detalles, ¿no? Los detalles de esta imagen. Miren, aquí están los detalles. Y si queremos ver cómo queda la imagen, pues nos tocaría hacer la imagen en escala de grises menos el G. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ya el último resultado. Entonces ya el resultado final y filtrado va a ser igual. Entonces tendríamos que hacer Y menos G. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un subplot en donde mostremos la imagen original y mostramos la imagen filtrada. Y en show mostramos Y. Pero ya con el G ya podríamos detectar los bordes, ¿no? Subplot. Y aquí tendríamos que poner 2,1,2 ImShow. Y pondríamos aquí Y filtrado. Entonces, bueno, vamos a poner un figure para que nos haga otra imagen. Entonces, miren, al momento de hacer la diferencia, pues remarco, resalto los detalles de la imagen. Si los ven, ¿no? Como quedan totalmente aquí. Los detalles se asientan, ¿no? Se asientan, no se aclaran, sino se asientan en la imagen. ¿Ya? Pero si nosotros quisiéramos hacer una detección de bordes, pues nos bastaría con revisar la G, ¿no? El resultado de la suma de esta máscara más de esta máscara que tenemos aquí. Ya, bueno, en caso práctico del viernes lo que haremos es, obviamente, con la cámara y revisar verificar nuestro rostro. Ya, ya chicos, ¿alguna pregunta? Inge, entonces convendría más esto para fotos con colores, ¿verdad? Sí, si podemos pasarle por color, pues vamos a hacer el rostro. Al fin y al cabo, miren, el filtro funciona más rápido en 2D. O sea, cualquier filtro que vayamos a hacer para que funcione más rápido deberíamos hacer en 2D. Si lo hacemos en escala de grises, vamos a funcionar mucho más rápido, pero podríamos mostrar los resultados en color. Es decir, en vez de mostrar esto o de seleccionar los píxeles con los bordes en la escala de grises, podríamos seleccionar los píxeles en la imagen a color y mostrar los bordes. Si esto tendría mayor aplicación con las imágenes a color, pues la verdad es que cuando queremos detectar los bordes de algo, el color no es de mucha importancia. Inge, entonces también funcionan para, digamos, aunque sea delgadito el objeto, o sea, porque o sea, aquí en el rayo supuestamente se le ve, pero algo más delgado sí podría aún aclararle, Sí, 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 obviamente si son, pero bien contrastado el fondo, ¿verdad? sí, si son bordes. Claro, o sea, si es un borde, es un objeto, ¿qué significa objeto? Atrás tengo un fondo que bastante poblado de un color, de una intensidad. Entonces, el borde se va a notar bastante con respecto al objeto. ¿De acuerdo? Entonces, así el borde sea bien pequeñito, se va a notar. ¿Qué se hace ahí si los bordes son pequeños? Por ejemplo, esto se utiliza para delimitar los ruteados en las placas, no hacer un control por visión por computadora de si las rutas, las líneas que
que unen los elementos de una placa electrónica están correctamente delimitadas. Bueno, entonces lo que se hace es un mega zoom para agrandar los objetos y ahí aplicar la técnica. Gracias, Inge. Ya, chicos, alguien me estaba preguntando, bueno, acerca de los planes de titulación. Espero poderle responder a todos, porque no solo uno fue que me escribió. Entonces, espero responderles a todos e igual esperaría respuesta de ustedes, la verdad. Sí, pero todavía estoy en eso porque escribieron varios. Ya, entonces el día viernes nos vemos, chicos, en la clase práctica. Ya. Que tengan una buena tarde. Me desconecto que empiece otra clase ya. Hasta luego. Hasta luego, Muchas Inge. gracias, Inge. Gracias. Hasta luego.